En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo continuamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y en los versículos que se nos presentan para nuestra reflexión de hoy, que son del 24 al 43, podemos encontrar tres parábolas que tienen el mismo principio. Es semejante el reino de los cielos. La primera parábola, llamada de la cizaña del campo, se nos ofrece con un lenguaje escatológico, ya que la siega es un símbolo del juicio de Dios, el cual no es ni será pronunciado mientras dura la historia, sino propiamente en su consumación, es decir, en el día del juicio final. Y al escuchar esto, quizá luego pensemos en un Dios malo y perverso, ya que la palabra juicio en el imaginario colectivo y muchas veces personal tiende a ser negativa. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que la parábola ilustra un tiempo de gracia que se nos concede, un tiempo en el cual la misericordia de Dios se centra en la paciencia que tiene para con nosotros y en la oportunidad que nos ofrece para que reflexionemos y nos arrepintamos del mal que pueda estar sembrado en nuestras vidas. Esto lo podemos comprobar con la propia explicación de la parábola que realiza el Señor Jesús cuando sus discípulos le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor Jesús explica a detalle este significado porque es necesario que los discípulos se den cuenta de la buena semilla que el Hijo del Hombre ha depositado en el mundo, la cual tiene como fruto los hijos del reino. Pero también que desgraciadamente existe una semilla mala sembrada por el maligno y que de ello derivan los hijos del maligno. En la parábola podemos observar cómo el dueño del campo, quien ha sembrado semilla buena, se da cuenta que en medio de la noche vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Sus siervos, ante esta realidad, quieren intervenir rápidamente y cortar de un tajo la cizaña, pero la prudencia del dueño les detiene, porque ciertamente podrían cometer la injusticia de también arrancar el trigo bueno del campo. De aquí entonces que la eliminación inmediata del mal muchas veces impide la realización de un mayor bien, es decir, se revela el sentido de la paciencia de Dios, que en su misericordia espera que aunque el trigo bueno tenga cizaña a su alrededor, este trigo al final, al momento de la cosecha, sea un trigo que haya dejado de lado la cizaña y haya crecido fuerte, robusto, dando fruto bueno. Por eso el dueño del campo dice a sus siervos: dejad que ambos crezcan hasta la siega. Esta espera es porque el dueño tiene confianza en la buena semilla que ha sembrado y sabe que puede generarse un trigo que no se deje dominar por la cizaña. En otras palabras, nuestro Dios, además de tenernos paciencia y esperar a que demos fruto abundante, derivado de la palabra de salvación que nos ha anunciado, también nos tiene la confianza para que en medio del mal que sucede en el mundo y a pesar de las intrigas que los hijos del maligno nos pongan alrededor, podamos triunfar y salir adelante como hijos del reino, como ese trigo bueno que espera. Dios entonces confía en nosotros porque sabe que la semilla, que es su palabra, es semilla buena, es de la mejor semilla. De nuevo aquí volvemos al tema de la semana pasada y de preguntarnos qué tipo de terreno somos. Y más allá de eso, de la relación que queremos tener con esta semilla, pero también con quien la siembra en nosotros. Esta primera parábola comienza, repito, es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró en su campo semilla buena. Es interesante que el Señor Jesús establece una relación entre el reino de los cielos y una persona. Y es interesante que este reino de los cielos tiene que ver con la correcta disposición
que tengamos de relacionarnos con esta persona, que no es otra que Dios mismo. Nos damos cuenta que Dios solo quiere lo bueno para nosotros y no desea el mal. Él siembra buena semilla en su campo, que es el mundo, que es nuestra propia persona. Por tanto, la acción del mal y del maligno en el mundo y en nuestras vidas viene después. Sobre todo, si seguimos la parábola, vemos que actúa mientras la gente dormía y siendo de noche. Entonces, el maligno y el mal se desarrolla de noche, en las tinieblas, y sobre todo actuando sin ser visto o sin querer ser visto, haciendo creer que está ausente. Esto es el completo relativismo en el cual vivimos hoy en día, el cual adormenta nuestras conciencias y nos hace creer que todo es bueno por el simple hecho de que parece bueno. Es allí en nuestra adormilada vida, o en otras palabras, en nuestra vida sin compromiso, o en nuestra vida basada en subjetivismos, que el maligno aprovecha para sembrar su cizaña. Es por ello que en la parábola vemos cómo todos andan desorientados, pero solo será el dueño del campo que tendrá las ideas claras, que sabe lo que ha sucedido, y porque sabe todo esto, previene, dando a conocer la existencia del maligno, de su peligrosidad, de sus estrategias ocultas y de los medios para combatirlo. La parábola indica cómo la cizaña no viene sembrada ya madura, sino también como una semilla. Es decir, el mal, cuando entra a nuestras vidas, muchas veces lo hace solamente como un suspiro sutil, como un breve aliento, como un frugal pensamiento. Y de allí entendemos que está en nosotros recibir este mal en un terreno fértil o no, porque la planta del mal crecerá solamente gracias a la fertilidad que encontrará en nosotros. Lo interesante aquí entonces es la responsabilidad que podemos tomar, ya que en la parábola también leemos que los criados le dicen a su amo: ¿no has sembrado semilla buena en tu campo? Es decir, una pregunta que mete en duda la buena semilla sembrada de Dios. Por eso me pregunto, ¿cuántas veces le atribuimos a Dios el mal que tenemos? ¿Cuántas veces dudamos de la semilla buena que Dios ha sembrado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces ponemos en tela de juicio la actuación de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia historia personal y comunitaria? El dueño del campo sabiamente indica quién ha sembrado la cizaña, y ante la apariencia de virtud que tienen los criados, ya que se disponen a cortar la cizaña, el dueño no les deja, no les permite hacerlo. Y digo apariencia de virtud porque los criados, en su afán de cortar rápidamente aquel mal, lo hacen actuando con impaciencia y sin disponibilidad para medir y conocer lo que el dueño quiere. Se convierten o se quieren convertir en consejeros de aquel que sabe qué tipo de semilla plantó. De nuevo, pues, el tema de la paciencia de Dios, de la confianza que nos tiene, de la esperanza que deposita en nosotros, porque nos conoce, nos ama y sabe de antemano que podemos dar buen fruto a pesar de la cizaña que tenemos alrededor. Entonces, de esta manera, nuestro buen Dios nos concede ese tiempo para la conversión, para volver a Él, para que la semilla buena que ha sembrado en nosotros dé buen fruto. Y bueno, me he detenido en esta parábola porque considero que es así como vivimos nuestra propia existencia. Y ciertamente solamente Dios tiene esa capacidad para ayudarnos a quitar esa cizaña de ese trigo, para quitarnos el mal que tenemos en nuestras vidas. Y aun cuando en esta parábola viene con este lenguaje escatológico, porque dice que al final, en la consumación, los ángeles vendrán para cegar, aún así en nuestra vida cotidiana es posible permitirle a Dios
que vaya quitando esa cizaña, ese mal de nosotros, de nuestras vidas. Y bueno, por otro lado, también se nos presentan otras dos parábolas, las del grano de mostaza y la de la levadura. De la primera, podemos decir que el reino de los cielos no es algo estático, sino algo que evoluciona, que se profundiza y a la vez crece a alturas considerables. Porque desde que aceptamos que el Señor Jesús reine en nuestras vidas y que profesamos nuestra fe en Él, en cada uno de nosotros la semilla del reino está en constante crecimiento. Y aun cuando no lo notemos, porque también este es el misterio del reino, poco a poco crece y madura. Y cuando lo hace es un punto de referencia para todos. Así entonces, mis hermanos y mis hermanas, un cristiano que vive auténticamente su fe y la manifiesta públicamente por medio de sus obras buenas, será una persona íntegra, cabal, de palabra, una persona justa a quien puedan acudir todos, así como las aves del cielo van y anidan en ese árbol tan frondoso y que da sombra. El reino de los cielos en esa semilla de mostaza crece abundantemente. Así también la palabra que se nos da en nuestro corazón crece hasta dar buen fruto. Y esos frutos van a ser las buenas obras que realicemos. Por otro lado, la parábola de la levadura, aun cuando tiene también este modo evolutivo de presentarse, de crecer, tiende más a indicar el factor decisivo que tiene la levadura en las 3 medidas de harina. Pareciera que el Señor nos recuerda que somos cristianos, que sin ser del mundo vivimos en el mundo. Es decir, somos la levadura que hace fermentar al mundo. Entonces podemos entender esta parábola desde un sentido fraterno, desde un sentido y un aspecto de anunciar el Evangelio en el mundo, desde nuestra condición de hermanos, de seres humanos, y también desde nuestra tarea de ser factor de cambio para el propio mundo. Es decir, los dones que recibimos de parte de Dios, esta fe, este reino de los cielos, que es la levadura, tenemos que llevarla al mundo para que podamos hacer del mundo un mundo mejor. Y más allá de eso, un mundo según la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros criterios, sino a los criterios de Dios. Y viviremos en el reino de los cielos si somos capaces de transformar nuestras realidades. Allí donde haga falta la levadura del Evangelio, hemos de llevarlo. En fin, mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia. Dios les bendiga y pidámosle a Dios que podamos comprender estas parábolas para que también cada uno de nosotros podamos vivir en el reino de los cielos, que se asemeja a estas situaciones que acabamos de reflexionar. Si les gustó el video, denle me gusta y también denle me gusta al canal para así llegar a 1000 suscriptores y poder también hacer transmisiones en línea. Dios les bendiga, paz y bien y gracias por todo.